Ah, we're on. Okay, we're live. Well, empezamos entonces. Bienvenidos a todos a nuestra transmisión en vivo del proyecto Impulsores del Cambio 2020. Yo me llamo Jasmine y soy la coordinadora de expediciones de Save the Med. ¿Y Mari? Hola, yo soy Mari, algunos ya me conocéis, y trabajo como educadora ambiental en Save the Med. También con nosotros estará más adelante Ana Trías, también educadora y coordinadora del proyecto Dos Manos. Súper. Entonces, me gustaría iniciar esta transmisión en vivo enviando un gran agradecimiento a todas las escuelas, profesores y estudiantes que participaron este año. Y también un gran agradecimiento especial a la Fundación Jesús Serra, que ha financiado el proyecto y la expedición de este año. Esta iniciativa educativa, Impulsores del Cambio, empezó en 2018 e involucra a todas las escuelas de toda Mallorca, donde los estudiantes de 15 a 18 años han realizado proyectos para concienciar, actuar y reducir la contaminación por plásticos, que es un gran problema. En los últimos 2 años hemos visto participar a cientos de alumnos y estamos impresionados con la forma en que las escuelas y los estudiantes han aceptado este reto. Cada año elegimos un equipo cuyo proyecto ha tenido el mayor impacto para unirse a nosotros a bordo de una expedición de ciencias marinas a bordo de nuestro buque de investigación, el Toftevad. Vamos a anunciar este equipo al final de la transmisión. Este año ha sido un poco un desafío por los alumnos, porque justo cuando la mayoría de nuestros equipos debían empezar a reunirse y trabajar en sus proyectos, la pandemia del COVID llegó a España y el país quedó bloqueado. Sin embargo, nos alegró enormemente ver que, a pesar de las dificultades que la situación presentaba, 2 escuelas, y son las escuelas Queen's College y Bendinat, y 4 equipos también de estudiantes de esas escuelas decidieron de continuar con sus proyectos durante el confinamiento. Esto es increíble y estamos impresionados por su dedicación. Entonces, gracias. Para ver y descargar todos los equipos y sus trabajos y todos los proyectos, podéis ir a la página web que hemos creado, changemakersatsea.com. Esto no es solo un sitio para los participantes del proyecto, es un lugar donde escuelas y estudiantes de toda Mallorca pueden compartir con nosotros todos tipos de ideas y proyectos ambientales que han hecho o que quieran hacer en el futuro. Bueno, entonces empezamos. Durante los próximos 20 minutos más o menos, nosotros vamos a ver cada uno de los proyectos, dándoles feedback en vivo. Un rápido recordatorio de los criterios de evaluación que usamos cuando miramos estos proyectos. El más importante es el contenido. ¿Cuánto se centró tu proyecto en la reducción de plástico? Esta es la pregunta que nos ponemos. Los siguientes criterios son esfuerzo, trabajo en equipo y creatividad. Entonces vamos a mirar todas estas cosas. Y vamos a empezar, yo voy a empezar con el proyecto Nero. Este equipo creó una super guía cero plásticos. Aquí vemos una foto del equipo y podemos ver aquí su guía cero plástico que está en un sitio web. Y esto es un recurso para que la gente reemplace los objetos de plásticos de monouso para alternativas menos contaminantes. Eso nos pareció una idea fantástica y nos encantó cómo introdujo una nueva R en la lista reemplazar.
Vuestro proyecto en general está lleno de creatividad, incluso el logotipo hermoso, la página web y el eslogan. Si las gotas pueden hacer océanos, tú puedes hacer la diferencia. Y esto es el corazón del proyecto, trabajando juntos. También vuestra canción fue una gran forma de conectar, usar la música para concienciar y transmitir emociones. Es una táctica muy efectiva y nos gustó mucho esto. La página web que creaste es muy bien hecha y la guía Cero Plásticos puede ser una fuente muy eficaz para facilitar un cambio verdadero. Lo hace una cosa más tangible, visual y fácil de entender por el público, especialmente la manera en que se ha calculado el peso del plástico que se podría evitar al reemplazar el producto. Esto era un súper trabajo. Enhorabuena. Fue también una gran idea compartir la lista para viajeros, escuelas y adolescentes. Esto nos gustó mucho también. También apreciamos la forma en que nos contasteis sobre vuestra experiencia. Os habéis ayudado los unos a los otros en los momentos difíciles. Lo que es importante es el trabajo en equipo. Es una cosa muy importante, entonces muy bien. Lo que faltaba en el proyecto es que nos gustaría ver más propuestas y acciones de vuestro lado que reduzcan directamente el plástico. Esto habría añadido más valor al proyecto. Entonces, directamente reducir el plástico vosotros. También nos hubiera gustado saber más sobre cómo realizaste exactamente el trabajo y cómo creaste la guía. Por ejemplo, qué empresas exactamente han sido contactadas y qué criterios se usaron para seleccionar cada producto. ¿Por qué seleccionaste estos productos y no otros? Pero en general creemos que es genial que estéis animados a continuar con vuestros esfuerzos después de este proyecto. Y en el futuro, el equipo Save the Med nos encantaría ayudar a desarrollar esta guía con vosotros, junto con vosotros, y hacerla una cosa muy especial. Entonces, muchas gracias, Proyecto Nero. Y ahora, nuestra colega Ana continuará con la presentación y voy a poner un vídeo de Ana muy pronto. Aquí. Hola, bon vespre a tots. Os he tenido que grabar un vídeo porque mi conexión es un poco terrible, pero bueno, soy Ana y formo parte del equipo educativo de Save the Med. Primero os quería dar las gracias a todos los participantes, tanto los que lograsteis mandar un proyecto como aquellos que, dadas las circunstancias, me consta que os quedasteis a medio camino. A ver el año que viene, ¿no? Y bueno, voy a comentaros un poco algunos de los proyectos, ¿vale? Empezamos con Thalassa, un equipo que se ha centrado en reducir el uso de bolsas y botellas de plástico, creando un diseño de bolsas reutilizables para la compra hechas de material reciclado, muy chulas además. Y además también hablaron con el director de la administración de su escuela para tratar de instalar un purificador de agua en lugar del uso diario de botellas de plástico. Eso es genial porque realmente es parte del objetivo directo de este proyecto, que es lograr una reducción del uso de plástico y más si es de un solo uso. De todas formas, sí pensamos que nos hubiera gustado ver un poquito más de creatividad a la hora de presentar esta idea, algo más de innovación, pero bueno, sabemos que han sido circunstancias complicadas. Por otro lado, también hicieron un vídeo súper inspirador sobre el mar y lo podéis ver en su cuenta de Instagram. Os recuerdo el nombre del equipo, que es Thalassa, con una H después de la T y dos S.
el mar. Y el vídeo tiene un giro positivo que nos encanta, ¿no? Es como nos gusta trabajar en lugar de centrarnos en un sentimiento de culpa y de, esto es un problema muy chungo, no lo vamos a poder solucionar nunca, vamos a tomárnoslo de otra forma y ver qué sí podemos hacer. Y además tienen un estilo en toda la presentación que nos ha encantado, ¿vale? Molt bona feina. Muchas gracias por participar, chicas. Y a ver, me toca también hablaros de otro proyecto súper interesante llamado 0%, muy creativo y como su nombre indica, quieren lograr un 0% de contaminación por plástico en el medio ambiente. Su idea es organizar limpiezas en playas, parques, demás y compensar a la clase o grupo que recoja más residuos. Nos encanta que penséis en anotar los resultados, el tipo de plásticos, los pesos y usarlo de manera visual, ¿no? Para ver realmente qué es lo que producimos y qué es lo que encontramos y de esa forma concienciar. Probablemente donde nos ha gustado más también ese hecho de involucrar a toda la escuela y toda la comunidad. Es como nos gusta trabajar en SEMED y pensamos una manera esencial de trabajar, colaborar para poder generar cambios. Quizás en vuestro caso lo que pensamos que falta un poco de enfoque es en el hecho mismo de centrarnos en la limpieza en lugar de una reducción de plástico directa y desde el origen, que es lo que pedíamos este año. A ver, las limpiezas son una gran herramienta para generar conciencia sobre la problemática. Hay plástico que está allí, hay que hacer algo con él, ¿no? Pero a partir de ahí lo que queremos es empezar a pensar en otros tipos de soluciones. Aunque bueno, Save the Met empezó a su viaje con limpiezas de playa y con este proyecto Dos Manos, ¿no? Que con nuestras dos manos podemos generar estos pequeños cambios y aún seguimos con ello, pero bueno, tenemos que saber que no son soluciones directas al sobre de plástico. Por otro lado, la página web de 0% está súper fácil de usar, navegación genial. Nos encanta el logo es muy chulo, chicas, la verdad. Y se ve también vuestro gran esfuerzo en los vídeos que nos habéis pasado, la documentación, todo el entusiasmo mostrado. A lo mejor quizá un apunte para vosotras y en general, y no solo para esto, ¿no? Para el hacer vídeos y demás es importante citar las fuentes cuando se genera contenido y sobre todo también el involucrar que ya pudiste empezar a hablar con otros compañeros y demás, porque colaborando es como pensamos que debemos trabajar. Entonces, muchas gracias por un proyecto muy divertido y alegre, lo cual también destaca, ¿no? Porque tratar una problemática así no siempre es fácil. Así que muchas gracias y gran trabajo. Bueno. Vale, creo que me toca a mí ahora, ¿no, Jasmine? Sí, toca a ti y al equipo final. Sí, finalmente tenemos el equipo Kokua. Y Kokua en Hawái significa una manera de relacionarse con otros caracterizada por amabilidad y un deseo de ayudar, lo que nos parecía muy bonito y muy simbólico y algo que necesitamos más en este mundo. Los miembros del equipo Kokua han sido muy creativos y nos han impresionado a la hora de adaptarse a las limitaciones del confinamiento en cuanto al trabajo que han realizado ellos, pero también en cuanto a pensar en que el proyecto se podría utilizar en situaciones similares, ¿no? Cuando tenemos estas limitaciones.
se han enfocado en cada una de las tres Rs de rechazar, reducir y reutilizar de maneras creativas e innovadoras. Y también han conseguido destacar y combinar de una manera muy, muy bonita y una manera eficaz los talentos de cada miembro de su equipo, algo que nos ha parecido también muy interesante. Entre otras cosas, su proyecto incluye la idea de ecomeriendas, que se trata de una reducción directa de plásticos de un solo uso usados en las meriendas en los colegios. Entonces, a través de promoción de tuppers reutilizables hechos de materiales naturales, pretenden reducir este sobreconsumo de los plásticos desechables. Una idea, un proyecto muy necesario y algo que vemos mucho cuando trabajamos con nuestro programa Dos Manos, y estamos mucho con escuelas, ¿no? Ahí vemos las cantidades de plásticos de un solo uso en las meriendas exactamente. Entonces, pensamos que un proyecto así realmente es necesario implementarlo. También el equipo se ha enfocado en la evaluación, reducción y reutilización de productos encontrados en sus propias casas durante el confinamiento. Por ejemplo, reemplazando las botellas de agua de plástico por sistemas de filtración del agua de grifo, etc. Y también haciendo upcycling de residuos plásticos que han encontrado en sus casas y en vez de tirarlos han creado otras cosas. Entonces, jugando también con esta R, ¿no?, de reutilizar. Además que han creado una página web, una página para redes sociales y usado el arte para transmitir un mensaje importante de que este problema plástico muchas veces no es visible, pero esto no quiere decir que no existe, sino que aunque veamos algo que es muy bonito, puede ser que detrás hay un problema muy grave que tenemos que mirar y solucionar. Y al final también han desarrollado un videojuego divertido para los niños más pequeños que transmite mensajes importantes sobre la necesidad de reducir el uso de los plásticos de un solo uso. Y esto también es algo que nos ha parecido muy interesante en tiempos de confinamiento, obviamente, pero también en general es una manera de realmente añadir valor a los juegos que existen y combinarlos un poco con los valores importantes de la vida real, ¿no? De aprender a través del juego, aprender a través de este tipo de situaciones, nos parece muy interesante y algo que tiene mucho potencial. Si hay que decir algo que se podría mejorar, hemos visto que la página web, por ejemplo, una de las primeras palabras que destaca es el reciclaje. Aunque el proyecto no se ha enfocado en el reciclaje y aunque el reciclaje es la última de las opciones después de utilizar, reducir y rechazar, pensamos que se podría cambiar esta palabra para realmente reflejar lo que es el proyecto. En todos los otros textos, documentos, estáis enfocados muy bien en las primeras tres Rs. Entonces, ahí es un poco engañoso el uso de esta palabra en este punto, ¿no? Pero en principio nos parece un proyecto genial y pensamos que tiene mucho potencial, ¿no? Así que enhorabuena, chicos, y muchas gracias por compartir un proyecto tan inspirador con nosotros. Bueno, con este resumen de los proyectos, en principio seguimos a la siguiente parte de esta sesión. Y esto, pues no es lo que pensáis. Todavía no vamos a anunciar el equipo que se unirá al bordo porque antes de eso queremos compartir con vosotros una cosa muy chula que es única para este año. Lamentablemente, como sabéis todos, debido a la pandemia de este año, el proyecto ha tenido menos participantes. Y nosotros habíamos planificado un evento donde todos los participantes, que suelen ser más de 100 alumnos, se iban a encontrar, compartir sus ideas, demostrar sus proyectos y realmente pasar un día muy divertido juntos. Esto no hemos podido hacer por temas de seguridad, entonces hemos buscado otras opciones. Y tenemos una sorpresa para todos los participantes.
Un equipo se unirá al Toftebag y pasará una semana a bordo con el equipo de Save the Med. Esto es algo que ya sabéis. Pero los otros tres equipos también saldrán a otro tipo de expediciones más cortas en otro barco más pequeño. Saldrán con sus miembros del equipo, con una persona del equipo de Save the Med y con el capitán del barco, que se llama Stenella, y es un barco es un barco eléctrico, ¿no? Que entonces tiene mucha conciencia con el medio ambiente también. Y van a hacer una expedición de un día y os mandaremos todos los detalles después. Pero quiere decir que vamos a tener el honor de conoceros todos mucho mejor en primera persona en el mar juntos este verano. ¿Vale? Así que tenemos muchas ganas y nos alegra mucho poder tener esta oportunidad y le queremos agradecer mucho a Tony Font, que es el dueño de este barco, que nos ha ofrecido esta oportunidad. Así que nada, con muchas ganas de veros ahí. Ahora, al final, vamos a hablar un poco de quién va a venir al barco de Toftebag. Antes de decir esto, quiero simplemente destacar que cada uno de estos proyectos ha sido genial, han tenido muchas cosas muy interesantes y cada uno tiene un potencial enorme de desarrollarse a hacer algo que realmente puede marcar una diferencia. Y también no olvidarnos de que en conjunto todos esos proyectos están contribuyendo a impulsar esta ola de cambio y hacerla crecer cada vez más. Imaginemos que en toda Mallorca, cada año cuando hacemos este proyecto, tenemos más grupos nuevos que desarrollan, implementan proyectos y que les siguen llevando a cabo año tras año. Entonces, conjuntos, este proyecto realmente tiene un impacto muy bonito y muy necesario gracias a vosotros y vuestra participación. Entonces, a todos enhorabuena. Y felicitaciones especiales al equipo de COCOA, que este año se unirán al Toftebag. Estamos contentísimos y muy felices de ver toda la creatividad que está dentro de vuestro proyecto. El esfuerzo colaborativo, a pesar de la distancia, ha sido una lucha para todos y habéis tenido una manera muy bonita de superar este reto y de realmente ver cuáles son las fuerzas de cada miembro del equipo y cómo podemos utilizar esas fuerzas para desarrollar un proyecto innovador, un proyecto creativo, un proyecto inspirador, que también a cada uno puede ofrecer opciones de cosas para hacer en casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, usar la merienda, por ejemplo, es un proyecto muy factible, es muy necesario y se dirige a la reducción directa del uso de plástico. Entonces, implementar esto cuando vuelve a comenzar el colegio es algo que vemos realmente necesario y que tiene un potencial grande. Usar el videojuego como una herramienta de sensibilización también es una manera muy creativa de contribuir a la enseñanza de los pequeños sobre los objetos que pertenecen o no a la naturaleza y en este caso en el medio marino. En tiempos de crisis como este que estamos viviendo ahora con COVID-19, ha sido muy complicado, por ejemplo, para nosotros como ONG, de encontrar ocasiones de sensibilización. Entonces, a la misma vez también se ha visto un aumento en el uso de videojuegos porque la gente pasa mucho más tiempo en casa. Combinar estas dos cosas, obviamente en este tipo de situaciones, un potencial impacto muy grande, pero también en otras situaciones. Entonces vemos y nos ha dado muchas ideas de cómo se podría incluir información sobre la vida marina en el videojuego, cómo se podrían añadir niveles, más mensajes importantes, o sea que vemos mucho potencial ahí, no solo de enganchar para aprender, sino también de animar a que los que juegan el juego en casa se animan a salir, a conocer, a explorar y a realmente aplicar estos aprendizajes del juego en la vida real. Entonces nos parece muy interesante esto y nos encantaría hablar más con vosotros para ver cómo queréis vosotros también desarrollar el proyecto, implementarlo y todo esto. Y tendremos tiempo para hacerlo a bordo. Así que una vez más, muchísimas gracias a todos por
todos vuestros proyectos, esfuerzos, el tiempo, la dedicación, la inspiración, que nos conmueve mucho. Y felicitaciones por todo lo que hacéis y muchas gracias por participar. Como decía antes, nos vamos a poner en contacto con todos vosotros para hablar sobre fechas, sobre posibilidades, sobre lo que va a pasar en las expediciones y todo esto. Si mientras tanto tenéis alguna pregunta, si tenéis alguna duda sobre la evaluación o sobre el proyecto en general, sobre las salidas, lo que sea, podéis siempre mandar un correo a nosotros. La primera persona de contacto será Yasmín, pero también Ana y yo siempre estamos. Entonces el correo es yasmin@savethemed.org o mari@savethemed.org o ana@savethemed.org. Cualquiera de nosotras está aquí para contestar las preguntas lo antes posible. Y también, una vez más, queremos agradecer a todos vosotros que habéis participado, a vuestros profesores dedicados que os han apoyado, a los padres que han ayudado durante el confinamiento, a Tony Font por invitarnos a tenerla y también, obviamente, a Fundación Jesucera, sin cuyo apoyo este proyecto no hubiera sido posible este año. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en el mar. Súper, gracias Mari. Y por finir, yo también quiero decir a todos los estudiantes y a todos enhorabuena por sus proyectos porque estaban realmente increíbles. Nos gustó muchísimo leerlos y verlos todos. Veo ahora en los comentarios que había un poco de problemas de conexión, disculpe por eso. Todo este video y esta transmisión va a ser cargada en nuestro canal de YouTube. Entonces vamos a enviar este enlace a todos y ponerlo en Facebook si quieren revisar y ver el video con una mejor conexión. Bueno, y ahora vamos a terminar aquí. Gracias a todos y nos vemos en el barco. Chao a todos.